Bueno, doy la bienvenida a todo el mundo. Hoy tenemos ya la última sesión de este segundo encuentro profesional de Rampa sobre industria audiovisual. Este año cerramos hablando de la industria de la televisión con dos reconocidas invitadas, que son Concepción Cascajosa, Conchi y Carmen Domínguez. Bueno, este evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte y me presento rápidamente. Yo soy Victoria García de Roscan Films and Marketing. Estaré presente durante todo el evento moderando, pero también voy a llevar todo el soporte técnico, así que si tenéis cualquier duda me la podéis dejar vía chat. Tenéis el chat, si estáis utilizando el ordenador, en la parte de abajo hay una barra de herramientas donde tenéis la opción al chat. Y si estáis utilizando el móvil, igualmente tenéis una barra de herramientas, no aparece el chat directamente, pero hay tres puntitos, un icono con tres puntitos y ahí podéis encontrar el chat. Durante la sesión pedimos por favor que mantengáis los micrófonos apagados y las cámaras. Al final de la sesión sí daremos paso a que podáis utilizar micrófonos y cámaras para que hagáis vuestras preguntas y, bueno, y podáis interactuar. ¿De acuerdo? Ahora voy a dar paso a la fundadora y codirectora de Rampa, Carlota Álvarez Basso, que nos va a contar un poquito más sobre esta necesaria e inspiradora iniciativa. Hola, muy buenas, muy buenas noches y bienvenidas a todas y a todos, y en particular a Carmen Domínguez y a Conchi Cascajosa. Para Rampa es realmente un verdadero honor tener a estas dos figuras y estos dos referentes de la televisión en España. Yo soy muy admiradora de las dos desde hace muchos años. A Carmen la conozco desde hace muchos años personalmente, tengo ese placer y le he seguido su carrera e incluso he escuchado su discurso en el Congreso de los Diputados, y a Conchi la he escuchado también como conferenciante, como oyente, y ella conferenciante en varias ocasiones, y una excelente conferencia, en particular la última que recuerdo en la Fundación Telefónica. Así que hay que decir que para mí, y como fundadora de Rampa, es un gran placer poder contar con vosotros, con vuestras experiencias, y nada más dar de nuevo las gracias a todas las personas que nos habéis seguido en estos encuentros, en estos segundos encuentros, y bueno, en particular a la Dirección General de Industrias Culturales, que nos permite seguir convocando a profesionales de primer nivel para visibilizar y dejar claro que a ver las haylas, hay grandes profesionales del audiovisual en España. Así que muchas gracias y a disfrutar de esta charla. Chao. Gracias, Carlota, por tus palabras, y por la iniciativa fantástica que tenemos aquí. Ahora voy a dar paso a nuestras invitadas, pero bueno, voy a recordar, porque se va uniendo gente, entonces voy a recordar que los micrófonos, por favor, mantenerlos apagados, igual que las cámaras, y luego al final de la sesión, podemos abrirlos y para que hagáis vuestras preguntas. Pues nada, no os voy a hacer esperar más, que estaréis ansiosos y ansiosas. La primera intervención será la de Conchi. Conchi, os voy a contar un poquito más sobre ella y luego empezará a contarnos su historia y toda su experiencia en la industria. Conchi se considera teleadicta de siempre. Ella estudió comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla, donde se licenció y doctoró con premio extraordinario en 2005. Un año después, tras una beca internacional, se incorporó como profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, al Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, donde es profesora titular desde 2012. En 2012, ese mismo año, asumió la dirección, además del departamento. Después, en 2014 hasta 2021, fue vicedecana del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y también ha dirigido el máster en guión de cine y televisión de la Carlos III y ALMA. Ha sido miembro, además, de la Comisión de Igualdad de la Universidad Carlos III y de la Comisión Académica del Máster en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación, y también es coautora de la Guía de Tratamiento de Imágenes en Igualdad de la Universidad. Es autora, más bien, de diversos libros sobre medios audiovisuales y series de ficción, y ha sido colaboradora de Serializados, Fotogramas, el diario El País,
y de fuera de series media. En julio de 2021 fue nombrada presidenta del Observatorio de Igualdad de Radiotelevisión Española y actualmente es profesora titular de Comunicación Audiovisual y directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, esto es un pequeñísimo resumen de toda su experiencia. Conchi, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí hoy y te cedo la palabra, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Victoria. Buenas tardes a todas y a todos los que estáis escuchando. Perdonad un poquito mi voz porque llevo arrastrando de hace unos días una afonía. He intentado cuidarme la voz todo lo que he podido para esta intervención. Perdona que me apunte la hora, que desde hace un tiempo, empezando, digamos, reconociendo que empiezo a tener ya un poco de mala cabeza, tengo que apuntar la hora a la que tengo que terminar, que si no empiezo a tener miradas un poco tensas, ¿no? Yo la verdad que estoy absolutamente honrada de haber sido invitada a este seminario, a esta charla, por varios motivos. El principal es obviamente porque alguien considere que tengo una experiencia o que de alguna manera mi trayectoria puede servir para alguien y también, por supuesto, por compartir este seminario con Carmen Domínguez. Que ya os contaré, yo hace unos años hice gracias a una ayuda de lo que entonces se llamaba el Instituto de la Mujer, ahora el Instituto de las Mujeres, hice una historia oral, un cuaderno, ¿no? donde se reunían las trayectorias de diferentes mujeres, precisamente del ámbito de la televisión. Era un cuaderno que está en acceso abierto y que, si os interesa, lo podéis buscar en Google. Se llama Mujeres en el aire haciendo televisión. Está en acceso abierto en el repositorio de la Universidad Carlos III, y Carmen fue, a través de CIMA, una de las personas que entrevisté y obviamente pues me quedé también fascinada por su trayectoria. Yo tuve el gusto de poder escucharlo durante mucho rato. Creo que ahora va a hacer una versión un poco más breve, pero seguro que va a ser muy, muy interesante. Yo realmente, pensando en esto y pensando un poco en el planteamiento, no sé si merece la pena que haga un repaso de mi trayectoria en este periodo, o quizá algo que se ajusta un poco más a lo que es mi vida cotidiana, que es la docencia, ¿no? Y que de alguna manera pues intentar pensar qué he podido aprender o para qué me ha servido, digamos, las diferentes etapas de mi vida. En este sentido, desde que era una joven estudiante de comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla, que yo empecé los estudios allí en el año 1997, terminé los estudios en el año 2001, un poco quizá pues hasta ahora, ¿no? que sobre todo en este último año y medio pues me han ido pasando muchas cosas. Yo sí, lo primero que os tengo que plantear, y creo que a nivel generacional seguramente muchas mujeres, yo tengo ahora 42 años, y a lo mejor lo comparten, y es que yo no, seguramente hace 20 años me hubieran invitado algo relacionado con mujer específicamente, pues lo hubiera mirado casi con cierta desconfianza. Yo, una cosa que he aprendido es que realmente mi generación estaba muy poco preparada para el contexto laboral en el que entraba como mujeres, ¿no? Porque teníamos la idea, ¿no? Porque había una serie de discursos ahí que se proyectaban, digamos que el mundo podía ser tan nuestro como el de nuestros colegas hombres, y creo que a lo largo de los años, no hemos tardado mucho, nos hemos ido digamos, dando cuenta que conforme van pasando los años te vas reconociendo de manera gradual pues esas pequeñas dificultades o esos pequeños inconvenientes, que yo tengo la sensación que yo los he ido notando conforme más iba avanzando mi carrera. Irónicamente, yo los principales momentos donde me he ido dando cuenta digamos, de esas dificultades, ¿no? Que si el techo de cristal, que si los problemas a muchos niveles o no sé, que si comentarios condescendientes, un montón de cuestiones me he ido dando cuenta conforme iban pasando los años, porque cuando era más joven no los percibía. En ese sentido, una cosa que yo creo que me ha sido muy útil y que cuando ahora lo veo con cierta perspectiva y echo la vista atrás, os diría que como estudiante me hubiera gustado estar más concienciada en relación a
la situación de las propias mujeres, de las compañeras que eran profesoras, de mis compañeras y haber trabajado, ¿no?, un poco más la sororidad y haber establecido relaciones de trabajo mucho más intensas con otras mujeres. Una de las cosas que yo veo ahora y para mi satisfacción como docente, porque lo percibo y creo que esta plataforma también es resultado de eso y otro tipo de ámbitos asociativos, es que hay una serie de condicionamientos que nos indican a las mujeres que no necesitamos a otras mujeres y que por tanto es mejor que no establezcamos ese tipo de alianzas con otras mujeres porque nosotras por nosotras mismas podemos, pero esa es una más de las trampas del patriarcado, ¿no? Hacernos creer a cada una de nosotras de manera individual eso, porque eso nos priva del tipo de redes de apoyo y de soporte que obviamente nuestros colegas masculinos van estableciendo, ¿no? Eso me parece que es algo que yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta y que supongo que si pudiera encontrarme con Conchi, la Conchi del año 1997, pues se lo diría. Pero sí que creo que a pesar de eso, alguna cosa sí que creo que he tenido alguna ventaja o alguna cosa que quizá me pude dar cuenta de que era importante. Y os diría al menos dos. Lo primero es siempre pensar qué puedes aportar tú que no puede aportar otra persona. Yo básicamente, y os cuento mi trayectoria, yo me costó mucho entrar en el ámbito de la universidad. Yo sí que sentí que podría estar desarrollando una carrera que tuviera que ver con el mundo profesional, pero también con el ámbito de la universidad. Finalmente, durante una primera etapa, hasta aproximadamente el año 2015-2016, cuando entré en la universidad, decidí que merecía la pena apostar un poco por la vía universitaria, entre otros motivos porque tengo la sensación de que son caminos aceptablemente diferentes donde te puede ir bien o mal por motivos muy diversos, pero que sí que es necesario concentrarse en un camino, ¿no? Y a partir de entre el año 2006 y aproximadamente, como os decía, el año 2013, 2014, 2015 me concentré mucho en la parte universitaria. Y yo sí que percibía que desde el punto de vista de la universidad había una carencia que era importante, que era el ámbito de trabajar sobre televisión. Antes en la pequeña previa hemos tenido un pequeño debate, ¿no?, sobre ¿no?, los grupos o las asociaciones o los pequeños ámbitos donde parece que no sé, que siempre se ha mirado un poquito por encima del hombro, pero sin embargo siempre ha habido muchas mujeres. Y ese ha sido el caso del ámbito televisivo. Yo tenía la sensación que la televisión y trabajar sobre televisión era un espacio de oportunidad por dos motivos. Primero, porque había mucha menos gente trabajando sobre televisión, había mucha menos gente que de alguna manera sentía que la televisión podía ser un lugar de trabajo importante y que tenía un valor en sí mismo frente a, por ejemplo, el ámbito cinematográfico, y que ese era un espacio de oportunidad. Yo creo que es importante siempre pensar lo que una puede aportar en relación a lo que están aportando otras personas y encontrar siempre los espacios de oportunidad y los caminos que son algo más inexplorados, ¿no? En este sentido, yo siempre he encontrado, y sobre todo a partir de que de una manera mucho más intensa empecé a analizar y a trabajar sobre el ámbito de la televisión, dos cosas. Primero, que en el ámbito de la televisión había muchas mujeres. Por tanto, este tipo de estrategias de colaboración, de sororidad, existía un ámbito muy relevante de trabajo ahí y un espacio de oportunidad muy grande, pero también que muchas de esas mujeres, hasta ese momento, muy pocas personas le habían dado voz y le habían dado la oportunidad de poder expresarse, ¿no? y de poder plantear, digamos, qué querían hacer, cómo veían su propio trabajo, ¿no? Con el paso de los años he ido viendo, cada vez que he estado en proyectos que podían tener que ver más con cine, que ahí era mucho más difícil que hubiera muchas más mujeres, pero sin embargo todo lo que tenía que ver con la televisión siempre ha habido muchas mujeres, y por tanto, siguiendo esta lógica de intentar pensar para qué, digamos, dónde se pueden encontrar esas alianzas y ese espacio de futuro, sin duda la televisión era un ámbito mucho más, podemos decir,
posible, ¿no? para las mujeres que no con el ámbito cinematográfico. Y eso, pues lógicamente, tiene que ver también con unas lógicas industriales que plantean las diferencias también entre el ámbito cinematográfico y el ámbito cinematográfico. A partir de ahí también os digo la siguiente cuestión, que ahora intento plantear mucho cuando imparto docencia, cuando doy clase, que es la curiosidad. Yo no considero que tenga ninguna cualidad especial ni nada, pero sí considero que soy una persona extraordinariamente curiosa. Creo que vivimos en un mundo que cambia con muchísima rapidez. Creo que en el caso concreto del ámbito del audiovisual y de los medios, la competencia es terrible. Hay muchísimas personas. También creo que es un ámbito que suele atraer a veces ciertas miradas que podemos decir fascinadas por el pequeño glamour o por digamos, el fasto, y que sin embargo luego cuando llega la hora de ponerse a trabajar, pues se pone de manifiesto que es un lugar muy complicado porque es muy competitivo. Yo tengo la sensación que la curiosidad es algo que te hace al menos estar, en mi caso, atenta a procesos que a lo mejor otras personas pues, pueden estar un poquito más lejanos. Yo recuerdo que en su momento tuve mi pequeños 5 minutos de fama, mucho antes ya de poder, digamos, consolidarme profesionalmente, porque hice una que parece una tontería, pero me parece una anécdota curiosa. Hice un libro porque sentía que no había ningún libro que hablaba sobre lo que estaba pasando un poco en la ficción televisiva, particularmente lo que estaba pasando en la ficción televisiva, y como os decía, pensando un poco en hacer algo que sentía que nadie estaba haciendo, que otras personas no estaban haciendo, pues dije, pues lo voy a escribir yo, si no existe lo voy a escribir yo. Y yo no conocía a nadie en el mundo ni de los medios, ni desde ni el ámbito editorial, ni nada. Yo estaba en un pueblo, yo soy de un pueblo de Sevilla y por tanto sin conocer a nadie y sin tener ningún tipo de contacto editorial, pues yo escribí un libro y empecé a mandarlo a editoriales, con mi teléfono puesto ahí escrito, y luego pues una editorial pues me escribió, me llamó, al finalmente me lo publicaron, y como parte de ese libro había una cosa que luego en su momento, pues como os digo, me dio esos pequeños 5 minutos de fama. Hice una lista de 10 capítulos que me habían gustado especialmente, que me parecían que eran significativos, ¿no? De hacia dónde iba la ficción, y luego algunas de esas series pues se estrenaron en España y tuvieron éxito, como era el caso de House, ¿no? Que recordad que también fue una serie muy famosa, ¿no? A la altura del año, como os decía, 2004-2005, y eso pues acabó en un montón de lugares, en medios de comunicación o lo que sea, esa pequeña lista donde yo había resaltado un capítulo de House. Lo pongo como ejemplo, como os digo, de esta doble vertiente. Yo creo que hay que intentar siempre no quejarse de lo que no se hace, sino que creo que si algo no se está haciendo, creo que tienes que hacerlo tú y tienes que apostar por hacerlo tú. Eso me parece fundamental. Y creo que también hay que buscar los lugares inexplorados, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si algo que yo considero que a mí me ha servido muchísimo es trabajar la internacionalización. Es decir, el inglés es fundamental, no únicamente porque te puede abrir oportunidades, sino porque te permite leer cosas que los demás no leen. Muchas veces se leen cosas de segunda mano que si tienes capacidad de leerlas tú originalmente en inglés, pues eso te permite tener una información previa que es muy útil, y eso luego te permite ir a los sitios. Y en este sentido creo que una recomendación que siempre hago es: sé autodidacta, lee todo lo que puedas, consume todo lo que puedas, haz el esfuerzo absolutamente, os diría, de hábito de leer todas las publicaciones, informes, white papers, newsletters, escuchar podcasts. Es decir, al final, la información, poder manejar mucha información, me parece que es algo que te permite y que resulta útil, digamos, en un contexto como este que está tan absolutamente saturado y donde cada vez hay menos ámbitos de referencia, ¿no? Y eso al final creo que la curiosidad y estar pensando siempre y proyectándote desde el ámbito de lo internacional es importante.
Cuando entré a trabajar en la universidad, a partir del año 2012, tuve la oportunidad de empezar a dirigir un máster de guión del sindicato Alma Guionistas, y ahí, digamos, fue cuando volví a retomar esta idea, ¿no?, del ámbito profesional. Empecé, digamos, una vez que ya estaba sentada un poco profesionalmente con la plaza en la universidad, pues a valorar esta segunda parte que os decía de la profesión. Y a partir de ahí creo que para mí me resulta absolutamente fundamental aprender de las experiencias de vida y sobre todo a partir de ahí retomar el contacto y la colaboración con muchísimas mujeres creadoras. Yo creo, a mí personalmente me ha servido muchísimo conocer a muchísimas mujeres creadoras, a compartir, a entrevistarlas, a saber más de ellas y aprender un poco qué cosas se pueden aplicar y cuáles son también sus historias de vida, qué retos han enfrentado, qué cosas han hecho que sus carreras progresen o no. Y cuando he tenido la oportunidad, pues intentar hacer dentro del ámbito donde estés, donde sea el pequeño ámbito decisorio que puedas tener, pues intentar apostar, ¿no?, y digamos apoyar a otras mujeres. Es verdad que a veces puede ser, digamos, más difícil o más complejo según en cada contexto, pero sí que creo que el hecho de haber tenido más facilidades o más dificultades dentro del ámbito profesional, es muy importante que cuando compartes las historias de vida de muchísimas mujeres dentro del ámbito audiovisual aprendes que cada historia es diferente, que cada trayectoria es diferente, pero que todas tienen un elemento en común, y es que las mujeres que triunfan saben muchas veces de todos los retos que se han tenido que enfrentar y saben también que tienen que devolver algo y que tienen que apoyar a otras mujeres, ¿no? Y en ese sentido, ese elemento de intentar dar algo me parece muy, muy importante, ¿no? Y en este sentido, pues todo el contacto que he podido tener con el ámbito asociativo a mí me ha resultado muy, como os decía, muy estimulante. Sobre todo en los últimos tiempos, y ya me acerco un poco al final para no quitaros más tiempo y que poder escuchar a Carmen, que tengo muchas ganas, y luego también tener la parte de debate. A mí me ha servido mucho, como os decía, intentar pensar también en el ámbito donde se pueden establecer los discursos. Yo sigo pensando que lo más importante de mi vida profesional va a ser lo que haga dentro de un aula, porque al final he llegado a la conclusión que es donde se plantan semillas que son más duraderas, pero creo que no hay que renunciar a transmitir el conocimiento en todos los lugares donde se pueda. Y por tanto, transmitir el conocimiento o lo mucho o poco que puedas saber en charlas con asociaciones, en festivales, en congresos, en publicaciones que sean más complejas porque sean académicas o más divulgativas porque sean medios de comunicación, pero también en intentar aplicar el conocimiento práctico y al servicio un poco de la sociedad. Y estoy especialmente orgullosa porque son, digamos, los dos trabajos profesionales de los que estoy particularmente orgullosa, los dos estudios que he realizado en los últimos años, uno para el sindicato Alma Guionistas y otro para DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor. El primero que tenía el punto de partida los créditos y los derechos de autor, y que a partir de ahí hicimos una reflexión con una perspectiva de género que dio, creo, información muy útil sobre la situación profesional de las mujeres guionistas también, y encontrábamos, por ejemplo, variables a nivel que a veces resultaba obvio, pero que yo no tenía conceptualizado, y es la importancia que tiene para las mujeres la formación. Las mujeres están mejor formadas. Las mujeres tienen un rendimiento académico y por tanto todo lo que sean criterios objetivables son lugares donde las mujeres van a poder sobresalir. Cuando a veces he estado en evaluadora de becas, únicamente utilizando criterios cuantitativos, las mujeres siempre sobresalen a nivel de currículum y a nivel de rendimiento académico. Por tanto, me parece absolutamente fundamental que nunca quitemos a las mujeres jóvenes con las que estemos en contacto, que alguna puede estar aquí, o quizá alguna de las que estéis aquí o podéis estar en contacto con mujeres jóvenes, ese elemento de decirle que es algo que va a funcionar a su favor en el futuro, la formación y el currículum. Y lo segundo, y con esto termino, la importancia de los datos. Yo cuando era joven e inexperta, obviamente pues tenía la sensación de que
de que todo más o menos estaba bien, y conforme me he ido haciendo un poquito más mayor, he ido viendo que al final hay una realidad subyacente, que es una realidad de desigualdad, que muchas veces no es visible, pero que se visibiliza en algunos momentos concretos. Por ejemplo, cuando una mujer tiene hijos. Yo he escuchado a mujeres guionistas decirme bueno, que estaban en una temporada de una serie, tuvieron un hijo y ya no les llamaron para la segunda. O que una persona con su mismo trayectoria, pues le ofrecieron ser coordinador de guión de una ficción, y a ella, porque tenía 2 niños pequeños, pues no la llamaron para ser coordinadora de guión. Eso es una realidad visible. Los datos nos permiten cuantificar la realidad, y en este sentido a mí me ha resultado muy, muy útil, y es lo que estoy intentando aplicar ahora desde el Observatorio de Igualdad de RTV, a través de las actividades que podamos hacer en el ámbito del observatorio, a través de informes y de actividades, cuantificar, poner, como os digo, mirar la realidad, establecer elementos de análisis, y poner de manifiesto, por ejemplo, pues no sé, cuál es la inversión en cine dirigido y hecho por mujeres, cuál es el índice de participación de las mujeres en el ámbito, por ejemplo, de la dirección o de guión. Uno de los datos más llamativos de uno de estos estudios que me refería antes, el estudio de Dama, era que, por ejemplo, las mujeres dentro del ámbito del estudio, las mujeres solo eran responsables del 9% de la dirección de capítulos de ficción en España. Eso es bajísimo. Es bajísimo, y es evidente que hay unas causas que están ahí, y que esas causas no se van a resolver con el tiempo, porque analizando 5 años nos dábamos cuenta de que no había una mejora que fuera sostenible en el tiempo, ni siquiera había una mejora, era, pues bueno, según el año subía, bajaba, según una serie concreta subía o bajaba. Y por tanto, la propia convicción de que lo que se hace importa, y de que cuando se está en un ámbito que pueda ser decisorio, pues en mi caso los cargos de gestión que he podido tener, pues como directora de este máster de guión, ahora como directora del departamento de comunicación, que es un departamento enorme, ¿no? con 170 profesores y profesoras en la Carlos III, o en los diferentes ámbitos que pueda estar, que hay que pensar en políticas y hay que pensar en acciones que no tengan que ver con nombres concretos, ni con el aquí ni el ahora, sino intentar pensar qué cambios se pueden hacer para cambiar el sistema, ¿no? Porque al final muchas de las causas de la desigualdad no obedecen a circunstancias concretas, no obedecen a nombres, y ni siquiera muchas veces obedecen a una maldad de querer, digamos, hacer daño a alguien o discriminar a alguien, sino que tiene que ver con una serie de sesgos inconscientes, de estructuras sistémicas, ¿no? de cómo funciona el sistema, y no de acciones individuales, y que por tanto, si lo que queremos es hacer un mundo más justo, no hay que cambiar a las personas, lo que hay que hacer es que las personas cambien el sistema, ¿no? Y en este sentido, una de las cosas que a mí me parece más, o al menos para mí personalmente, y que es un ámbito para mí de trabajo, y el principal reto al que siento que me enfrento ahora, pues es intentar pensar de qué manera, desde los diferentes ámbitos en los que pueda estar, pues puedo, digamos, ayudar a cambiar el sistema, a pesar de que eso me está haciendo, digamos, renunciar a la parte que más me gusta de mi trabajo, que es la docencia. Lo que más pena me da en este último 2-3 años es que por las responsabilidades que tengo de gestión, tengo la oportunidad de dar menos clases, aún así tengo la suerte de haber podido, digamos, ceder alguna asignatura mía a la Carlos III, alguna persona que está aquí, como es el caso de Gloria Saló, que la dejo en las mejores manos posibles, y en ese sentido renunciar un poco a esa, que os digo, que yo sigo sintiendo que lo más importante que voy a poder hacer en mi vida profesional va a ocurrir en un aula, que va a tener con lo que pueda decir, ¿no? a esas personas que tengo, ¿no? A esos chicos y chicas que tengo delante. El propio ejemplo, espero que positivo, espero de verdad que sea positivo, pero sí siento que si estoy renunciando a eso es para intentar, digamos, en la medida en la que en este caso donde mis compañeros y compañeras, o donde diferentes ámbitos me puedan colocar, pues intentar pensar, digamos, en los cambios que puedan servir un poco para mejorar y para hacer la vida un poco mejor para el resto, y particularmente para las mujeres profesionales. Y ya está, espero no haberos dado mucho esta chapa, y nada, muchas gracias, y estoy luego a vuestra disposición para cualquier pregunta o consideración que me queráis hacer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Conchi, qué maravilla de ponencia. Has tocado además muchos puntos que son absolutamente claves y desde luego mi opinión personal es que los cambios se hacen desde dentro, así que me parece muy importante que estés en los cargos en los que estás, porque es ahí cuando realmente se pueden cambiar las cosas. Pues nada más, yo sí tengo preguntas en el tintero para hacerte, pero casi mejor dejamos la palabra a Carmen y después empezamos el debate. Muchísimas gracias. Fenomenal. Sí, Conchi, bueno, estás haciendo un trabajo maravilloso abriendo paso a esa evolución que se necesita, ¿no? Y bueno, yo me quedo con la frase de que las personas somos las que también tenemos que tener en cuenta que podemos cambiar las cosas y ver qué podemos hacer cada uno, ¿no? Para impulsar este cambio tan necesario, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Como bien decía Carlota, voy a dar paso a Carmen, voy a hacer una pequeña introducción también primero y después daremos paso a esa parte de preguntas, donde bueno, ya vamos a poder ver también qué opina las asistentes y los asistentes de hoy. Bueno, pues voy a presentaros a Carmen. Su apellido es Carmen Domínguez, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ella comenzó su trabajo en televisión española, y en 1990 se incorporó a Antena 3 como adjunta al gerente de programas de entretenimiento, siendo posteriormente subdirectora del programa de ficción, y en 1996 regresó a Televisión Española como directora de nuevos proyectos y coproducciones internacionales. Además, en Vía Digital fue directora de los canales Premium y entre 2000 y 2006 fue vicepresidenta de la Academia de la Televisión. Más tarde se incorporó, más tarde se introdujo en el mundo de la producción como directora de programas en BRB Internacional, y después como directora de contenidos del grupo Ganga y como directora gerente de New Atlantis dentro del grupo Sequoia. Actualmente es directora general de la productora Mikado Media Productions. Bueno, bienvenida Carmen, muchísimas gracias también por estar aquí. Te cedo la palabra. Carmen, no te escuchamos. Ahora. No. Yo tengo el micrófono abierto. Ahora, creo que algo lo está tapando porque suena como si estuviera tapado. Ahora yo creo que sí. ¿Me oís bien? No, ¿Me oís o no? Ahora perfectamente. Ahora, vale. Pues muchas gracias, Victoria. Quiero daros las gracias, bueno, primero a Carlota Álvarez Basso, a la que efectivamente nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos las dos de Vigo y eso une mucho. Y a ti también, Victoria, por el estupendo trabajo que haces y a vuestros equipos. Y quiero dar las gracias a esta asociación que tiene un nombre precioso, porque Rampa es en sí mismo ya un icono, ¿no? Un emoticono casi, ¿no? Rampa. Y que además sea el acrónimo de una red abierta de mujeres profesionales del audiovisual, pues me parece que estáis haciendo un trabajo estupendo. Como yo he trabajado muchos años en la televisión y en las televisiones, para las televisiones, dentro de las televisiones y fuera de las televisiones, me imagino que hoy lo que más le gustará conocer a la gente es mi trayectoria como directora, porque es quizá lo más peculiar, ¿no? Las emisiones de televisión española comenzaron en 1956. Tuvieron que pasar 30 años para que hubiera una directora general mujer. Luego hubo 3 más, bueno, esta mujer fue Pilar Miró, luego hubo 3 más, Carmen Cafarell, Mónica Ridruejo y recientemente Rosa María Mateo. El caso es que quería empezar con esto para decir que el acceso a los puestos de dirección en la televisión, como en tantos otros mundos, ha sido muy lento. Las escuelas de televisión, primero las escuelas de periodismo, luego la Facultad de Ciencias de la Información y más tarde los grados de comunicación audiovisual han ido formando miles de mujeres para el mercado audiovisual, miles. Sin embargo, igual que en los hospitales,
igual que en las redacciones de periódicos, había un sustrato enorme de mujeres desarrollando el trabajo del día a día y muy pocas en la pirámide de las responsabilidades directivas. Y eso es un paso que debería de mejorar con el tiempo y que yo, igual que Conchi, veo que va mejorando muy poco a poco, muy lentamente. Es verdad que hay muchísimas mujeres en el sector, pero todavía no hemos conseguido llegar a una verdadera igualdad de oportunidades reales, Cuando Televisión Española comienza, en los años 50, en 1956, evidentemente este era un tema que ni se planteaba. Había mujeres, pero prácticamente todas eran locutoras o presentadoras, es decir, las chicas que hacían imagen, Maruja Callabed o Laura Valenzuela, me da igual, pero todas ejercían su profesión de una manera muy femenina y cero feminista. Es decir, que eran pues, las caras guapas de la televisión que estaban haciendo. A partir de que tanto la Facultad de Ciencias de la Información como luego todos los grados de comunicación audiovisual empiezan a formar a tantas mujeres, evidentemente se da un paso adelante. Y yo desde luego que soy de la segunda promoción de la Facultad de Ciencias de la Información, sí observé cuando entré en Televisión Española que había muchísimas mujeres, pero que ninguna dirigía un programa. No había prácticamente mujeres que dirigieran programas. Todos estábamos allí en las redacciones y eso. Un hito muy importante en mi carrera, que tiene que ver además con las dos cosas, con acceder a una posición de dirección y además tratar el tema feminista, para mí fue el programa Viéndolas venir. Viéndolas venir es un programa que comienza en 1983, al poco de llegar Felipe González y los socialistas al poder, y hay una renovación, una cierta renovación de contenidos en Televisión Española, y entonces se nos propone hacer un programa para mujeres desde un punto de vista no radicalmente feminista, pero bueno, un poquito sí. Viéndolas venir fue un programa que trataba de temas monográficos que iban desde la menopausia, la contracepción, las mujeres el maltrato a las mujeres, es decir, de temas de los que todavía se hablaba muy poco en España. Y para mí realmente fue un hito muy importante de mi carrera, que además me apuntaló muchísimo toda esa sororidad de la que hablábamos antes, y yo realmente siempre tuve una mirada muy de género en todo lo que he hecho en mi vida, aunque no siempre he podido concretarla. En 1985 se produce el otro hito de mi vida profesional, digamos como periodista y como directora de programas, que fue Metrópolis. Metrópolis fue un programa muy innovador en cuanto a las formas. Asumió un poco la divulgación de las vanguardias en un mundo audiovisual que estaba empezando a eclosionar en todo el mundo y no en España. De hecho, era un programa que se emitía a las 12 de la noche en la segunda cadena y bueno, se fue convirtiendo poco a poco en un programa de culto, pero no porque hubiera una apuesta firme en hacer ese tipo de programas. Es más, alguna vez que hablé con el director de informativos de la necesidad de renovar un poco los códigos de comunicación, los códigos informativos, en fin, lo que ahora es tan moneda de uso corriente, las pantallas llenas de infografía o un raconto mucho más rápido, mucho más casi publicitario. Me acuerdo que el director de informativos, que era por entonces Enrique Pena, me dijo: los experimentos con gaseosa. Entonces ahí quedó muy claro que no estaban decididos. ¿Sabéis dónde se han hecho las mayores innovaciones, las mayores modernidades en la televisión? En los deportes, porque ese era un tema como que, bueno, que se podía hacer más. También en los deportes empezó a haber enseguida, bueno, a partir de esa época, mujeres trabajando en deportes, que también había sido un coto muy cerrado, había una sola, Mari Carmen Izquierdo, que era como la mítica, pero luego no había o sea, no proliferaban las mujeres en el mundo de los deportes, era un mundo también muy
muy cerrado para las mujeres y muy en manos de los hombres. La conciencia de televisión como industria yo no la tuve al principio, porque yo, como nací y crecí en Televisión Española y ahí el dinero pues era público, y en la época en que fue un monopolio, que fue todo el tiempo que yo estuve, hasta el año 90 que me fui a Antena 3, pues en todos esos años Televisión Española era una máquina de generar dinero. Tenían bueno, unos presupuestos publicitarios verdaderamente admirables. Es más, con los presupuestos de Televisión Española generados por la publicidad, imaginaros el monopolio, o sea, programas que veían 20 millones de personas. Entonces, pues en aquella época Televisión Española pagaba, es decir, de ahí salía mantener a Radio Nacional, que no tenía publicidad, mantener la orquesta y los coros de Radio Televisión Española y mantener el Instituto de Radiotelevisión. Quiero decir que yo viví una época de una televisión española rica. Y entonces no teníamos ¿cómo deciros? No teníamos ninguna sensación de que aquello era una industria, aquello era un servicio público, así nos lo vendían y así lo vendíamos nosotros también, era un servicio público y nadie se escandalizaba de que un programa fuera más barato o más caro, es más, no se hablaba de ello. Cuando en el 83 se aprueban las autonómicas, se empieza a ver autonómicas, empieza a haber ya un reparto de la publicidad, porque ya no hay una televisión en monopolio puro, aunque las televisiones autonómicas van muy lentamente, pues en Televisión Española se empieza ya a hablar un poco de presupuestos. Y cuando yo de verdad entiendo que la televisión, que ya para entonces era mi pasión profesional, nunca tuve ninguna duda de querer cambiar de sector, o sea, lo mío siempre fue amor a la televisión a primera vista, pero cuando empecé a sentir que era una industria, fue cuando me fui a Antena 3 al principio de Antena 3, en 1990, en enero de 1990. Allí sí se hablaba muchísimo, ahí conocí dos cosas importantísimas en el mundo de la televisión: la palabra presupuesto y la palabra audiencia. Dos cosas que además estaban muy íntimamente conectadas, es decir, un programa no era caro ni barato, era rentable o no rentable, porque tú podías hacer un programa muy caro, pero tenía tanta inversión publicitaria porque tenía tanta audiencia que resultaba un programa rentable para hacer, ¿no? Estos dos conceptos, presupuesto, es decir, el dinero que tienes para hacer un programa y cómo repartirlo, y las audiencias que puedes generar, que ahí aprendimos todos a galope, todos y todas a galope, lo que fue el análisis de las audiencias, el estudio de las audiencias, la audimetría. Todo eso hizo que en mí efectivamente cambiara un poco mi concepción de la televisión. Y además cambió radicalmente porque a partir de ahí yo empecé a ser directiva. Que nadie me pregunte cómo se llega a ser directiva. Que nadie me lo pregunte porque no tengo ni idea. Es un conjunto de cosas, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, tener, no sé si el valor o la temeridad de decir que sí cuando te lo ofrecen por primera vez sin tener experiencia. La verdad es que yo en esto tuve muchísima suerte porque en Antena 3, Antena 3 fue una televisión que concibió un modelo mucho menos sexista que Telecinco, que se basó mucho en las mamachichos. Bueno, los que sois muy jóvenes no os acordaréis, pero era una televisión muy sesgada, muy bueno, iba a decir italianizada y digo mal, muy berlusconizada. Entonces realmente Antena 3 se alejó desde el principio de ese modelo, lo cual para mí fue, vamos, me hubiera encontrado muy mal en el otro modelo, pero bueno, afortunadamente en Antena 3 echaron mucho mano de todos los... De muchas personas de Televisión Española y crearon lo que ellos llamaban muy pomposamente los mandos intermedios. Entonces estuvo muy bien para mí porque no empecé a ser directiva, sí empecé de la noche a la mañana, pero como con unos peldaños de progresión y con gente de la que aprender. Y eso es muy importante también. Es la mejor manera de poder llegar a ser directiva y tener responsabilidades altas, es haber visto cómo lo hacen otros y aprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, que también hay que aprenderlo. A partir de ahí, cuando ya empiezan a aparecer no solamente Telecinco, Antena 3, Canal Plus,
de pago, sino que luego aparecen las TDTs y luego las plataformas, la medición de audiencias empieza a ser ya una cosa de locos y la atomización de las pantallas también hace que los presupuestos tengan que aquilatarse mucho. ¿Por qué? Porque la publicidad está muy dividida y porque ya no se dispone de grandes presupuestos en ningún sitio, excepto si están muy avalados por un éxito. Si tiene un éxito de audiencias grande un programa, pues entonces sí que puede crecer su presupuesto, pero si no hay que constreñirse muchísimo. La verdad es que yo en Antena 3 además aprendí dos cosas en las que nunca había tenido experiencia: el entretenimiento, lo que es la industria del entretenimiento, y la industria poderosísima de la ficción. El entretenimiento, bueno, me hizo gracia, pero yo de lo que me enamoré absolutamente fue de la ficción. Y además ahí siempre viví con un poco de rabia que el cine español considerara a la ficción televisiva como una hermana menor, incluso de una forma un poco displicente. Han tenido que pasar muchísimos años, pero muchísimos años, para que la gente empiece a valorar la televisión como industria de ficción. Y ahora mismo uno de los programas con más audiencia mundial de los últimos años, La Casa de Papel, ¿es cine o es televisión? Porque a mí me parece que es televisión, es un producto pensado para la televisión, es una ficción que nació en la televisión y que, independientemente de que luego se haya visto de todas las formas habidas y por haber, en la multiplicidad de dispositivos que tenemos hoy en día, pero es un producto de televisión. A partir de ahí me interesó muchísimo el mundo de la ficción desde el punto de vista de la industria. Pero es verdad que fue un tiempo en mi vida y luego pues, la vida me fue llevando por otros derroteros. Conocí la televisión de pago, en vía digital, y luego pasé a otro mundo que ha sido importantísimo en los últimos años, porque las televisiones como tal han perdido muchísimo protagonismo. Las que de verdad empezaron a tener un enorme protagonismo en la industria fueron las productoras. De la mano de las productoras, unas que empezaron como pequeñas y terminaron muy grandes como Globo y luego como Globo Media y luego se desintegraron, otras que siguen ahí, que siguen potentísimas, otras que han nacido con la ficción como Bambú, productora de La Casa de Papel. Es decir, muchísimas productoras han tenido una vida más o menos larga, más o menos exitosa, con más penas que glorias o con muchos éxitos, pero las productoras son las que de verdad han ido creando un tejido audiovisual muy importante en nuestro país y las que además han sido, creo yo, mucho más sensibles y mucho más receptivas al talento femenino. En las televisiones, es verdad, según mi experiencia y mi visión, las mujeres han ocupado muchísimos más puestos creativos que técnicos. Yo recuerdo muy pocas realizadoras al principio, ninguna cámara, ninguna operadora de cámara en televisión española, ahora hay muchísimas. Y es verdad que durante mucho tiempo ese sesgo de que las mujeres están para los trabajos más creativos y menos técnicos, pues le ha costado mucho cambiar ese sesgo. Yo creo que en las productoras se ha apostado mucho más por las mujeres y yo creo que en ese sentido han ayudado mucho más porque han calibrado mucho más el talento, creo que con menos prejuicio, pero para esto la profesora Cascajosa es la que hace los estudios y la que tiene los datos. Seguramente la realidad es menos optimista de lo que yo la veo, pero mi experiencia en las televisiones en abierto fue que las mujeres ocupaban tareas. En fin, yo fui la primera mujer en un comité de dirección en Antena 3, 6 años después de entrar, y lo hice sustituyendo a mi anterior jefe. O sea, no por decisión propia, no por méritos propios, o sea, porque él se fue y entonces estuve como interinamente ahí, pero no había entrado ninguna mujer. Hablando de un tema del que siempre hay que hablar,
aunque yo no quiero profundizar en él porque creo que no es motivo de esta charla, os contaré solo como anécdota que el primer comité de dirección al que yo asistí en Antena 3, me llamaron por teléfono, vino la secretaria del director general a llamarme porque uno de mis hijos se había roto un pie. Así que imaginaros, o sea, un comité que empezaba a las 5 de la tarde, pues me llaman a las 6:30 del colegio, las 6, que se habían llevado a mi hijo a urgencias de no sé qué hospital y que, bueno, yo colgué el teléfono, no dije ni mu, le dije a la secretaria, a mi secretaria, llama a mi casa. Afortunadamente estaban mis padres y pudieron hacerse ellos cargo, pero yo en aquel momento sentí que si yo abandonaba aquel comité en aquel momento, pues me hacía muy poco favor a mí misma. En este sentido, tengo que decir siempre que la conciliación pasa siempre factura cuando no se tiene con el compañero y no se tiene una madre o alguien cerca. Ya dicen los africanos que para cuidar a un niño hace falta toda la tribu. Y nosotros ahora es que no tenemos tribu, entonces yo entiendo que muchas mujeres no dan abasto con esto y la desigualdad real que acarrea la falta de posibilidad de conciliación es tremenda y hay que evitarla. Como directiva ni te cuento, o sea, recuerdo siempre en mis etapas de directiva de primer nivel cómo yo a las 8 de la tarde empezaba a mirar el reloj porque era el momento en que mis hijos, y he tenido 3, y los tengo, era el momento en que mis hijos empezaban como a bañarse, a tal o cual, y a mí pues me apetecía estar en casa, teniendo en cuenta que me quedaba media hora de camino, las televisiones nunca están en el centro y me quedaba media hora de camino y quería irme a mi casa. Oye, no había manera, o sea, las reuniones allí, las reuniones de altos directivos se acababan a las 9 de la noche. Y cuando a las 9 de la noche ya empezaban a decir, bueno, vámonos, que son las 9, yo siempre decía lo mismo, ay, yo ya no tengo ninguna prisa. Yo como si queréis que nos quedemos un rato más, porque yo ya, mi interés en llegar a mi casa ya se ha pasado, cuando lleguen mis hijos ya están acostados. Entonces, bueno, eso es algo que sí que lastra un poco a las mujeres en todos los terrenos, sean guionistas o sean directivas, las lastra enormemente y deberíamos de racionalizar los horarios, por un lado, conciliar de manera real y efectiva y no someter a la discriminación negativa a las mujeres que tienen hijos pequeños, porque es que yo cuando estaba trabajando en BRB, que era una empresa de dibujos animados que todos conoceréis, los productos como David el Gnomo y Willy Fogg y tal, el jefe se ponía malo cada vez que una chica se quedaba embarazada y yo le decía, pero vamos a ver, hombre, pero si hacemos dibujos animados necesitaremos que haya niños. Ni así, o sea, era un verdadero berrinche el que se cogía cada vez que una niña de la oficina se quedaba embarazada. En fin, no sé cómo voy de tiempo, pero lo voy a dejar ya aquí porque creo que a partir de aquí ya vosotros podréis preguntar lo que queráis. Yo ya a partir de esa etapa de directiva volví al terreno de juego, he dirigido programas, fui muy feliz volviendo a dirigir programas y volviendo a hacer documentales, que es lo que hago ahora mismo y estoy muy contenta. Y solamente quería terminar hablando de la importancia de la televisión en nuestras vidas, más allá de que muchos hayan querido decir que es una caja tonta. Cuando el 28 de octubre de 1956, a las 18:15 de la tarde, Televisión Española comenzó a emitir, había 600 televisores en España, todos ellos en Madrid. En 2005 había televisiones en el 99,6% de los hogares españoles, más que ningún otro electrodoméstico. En el 2019 la cifra cayó al 98,5%. Y me temo que poco a poco los televisores como tales electrodomésticos pues irán quizá teniendo más o menos entrada, más o menos penetración en los hogares españoles, pero los contenidos, el agua que va por la cañería, sea de un televisor o sea de un móvil, los contenidos
seguirán existiendo siempre, porque eso es lo que de verdad hace feliz a la gente. Y creer que la televisión es un electrodoméstico más es un gran error, porque es un medio de comunicación que ha dado al mundo muchísimas cosas buenas y que en nosotras está que así siga siendo. Muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias por tus palabras, totalmente de acuerdo, la televisión es cultura también y forma parte de nuestras vidas y crecemos y evolucionamos con ella, ¿no? Entonces es mucho más que un electrodoméstico, como bien dices. Bueno, ahora vamos a pasar a la... Bueno, muchísimas gracias a las dos, de verdad, por contar vuestras experiencias y por haber participado hoy en esta sesión. Y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Aquí sí vamos a poder activar cámaras y micrófonos, pero bueno, antes de esto voy a dar paso a Carlota, que sé que tenía algunas preguntas y que seguro que también tiene varios comentarios al respecto y por su experiencia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Carmen, ha sido también maravillosa y efectivamente da cuenta de tu experiencia, porque realmente la televisión en España también ha ido, y el papel de las mujeres en España ha ido en paralelo con tu carrera. Así que realmente ha sido muy interesante. Sí te quería comentar como conclusión en la sesión que hicimos dedicada al cine, Manuela Ocón presentó un informe que había hecho sobre los cargos directivos en el audiovisual en España para la Universidad de Málaga y el empleo del tiempo, y creo que la conclusión que yo saqué de esa presentación me pareció valiosísima. Lo importante no es la conciliación, sino la solución no es la conciliación, sino la corresponsabilidad, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Es decir, hasta que no haya un sentimiento de corresponsabilidad con respecto al tema de la familia y la maternidad, este país no va, ni ningún país va a ir adelante. Es un subterfugio el tema de la conciliación. Bueno, mi primera pregunta va para Conchi Cascajosa, porque yo sí quería preguntarle, bueno, decirle dos pequeñas reflexiones. Una es que efectivamente que lo importante es contar. Anna Serner, que es la directora del Instituto de Cine de Suecia, porque lo ha dejado recientemente, siempre dice que le decía a los presidentes de todos los gobiernos, porque ella asesoraba a muchos gobiernos, decía: la solución es count and counting and counting and counting, contar y contar y contar. Y cuando uno se pone a contar, realmente ahí las cifras muestran las desigualdades, porque ella decía que se encontraba con muchos presidentes y decían: no, en mi país no hay desigualdad, en mi país somos paritarios. Y cuando se ponían a contar, ahí las cifras cantaban. Y las cifras cantan, entonces es indispensable contar. Por eso es muy importante la labor que está haciendo CIMA con sus informes. Es importante los informes del Ministerio, pero también el Observatorio de Televisión Española. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, por favor, que nos expliques un poco cuál es tu función en ese observatorio, por favor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho yo en un congreso internacional aprendí la expresión del data shaming, avergonzar por los datos, ¿no? Porque al final creo que contar te sirve. El Observatorio de Igualdad se creó en el 2018 como resultado. El Observatorio de Igualdad de la Corporación RTV se creó en 2018 como una de las medidas derivadas del Pacto de Estado contra la violencia de género, que como Pacto de Estado me parece que es importante resaltar eso, porque eso significa que tiene un amplio espectro ideológico y me parece un elemento absolutamente esencial. Su función es, de alguna manera, servir de punto de encuentro y de ámbito de reflexión y de recomendación dentro de la corporación. Eso se mueve a lo largo de 2 o 3 niveles. Hay uno de ellos que tiene que ver con podemos decir, el análisis de contenido, la recepción de quejas, sugerencias o planteamientos, y a partir de ahí pues, se pueden hacer valoraciones al respecto, que se puedan materializar. Sobre todo, en este sentido, para mí es muy importante plantear que el observatorio tiene que tener una vocación propositiva, que tiene que servir para hacer sobre todo pedagogía
y que sobre todo tiene que servir, digamos, para a veces poner de manifiesto pues, pequeñas cosas que a lo mejor quizá no se han podido hacer del todo bien, pero que se pueden mejorar y sobre todo sacar recomendaciones. Y a partir de ahí tiene competencias en el ámbito de poder plantear cuestiones relacionadas con el propio funcionamiento de todos los niveles de la corporación. Igualmente, tiene encomendado hacer estudios, tiene encomendado hacer un informe anual, y también pues puede, digamos, plantear y formar parte, interviene pues de cuestiones, por ejemplo, desde el ámbito de la formación, tanto la formación interna, la formación que se da para los trabajadores y trabajadoras de la corporación, como aquella que se hace por parte del por parte del Instituto de RTV y que se puede apuntar cualquiera, ¿no? Y que por tanto la perspectiva y la igualdad pues forme parte de esa formación. Yo tengo la impresión, yo llevo nombrada, como quien dice, hace unos meses, y en este sentido, como se dice, caminamos a hombros de gigantas, ¿no? Porque en el periodo previo el observatorio cometió algo que para mí me parece un reto enorme, que ha sido extraordinariamente exitoso, y que ahora a mí me toca, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Se critica la herencia recibida, pero yo todo lo contrario, yo me he encontrado con una herencia fabulosa que se llama Guía de Igualdad, que es un trabajo magnífico en el que participaron muchísimas mujeres que forman parte del plenario del observatorio, y que de alguna manera pues sirve también para marcar una serie de planteamientos, y que es una especie como de hoja de ruta, de manual, de guía, relacionada al tratamiento igualitario y a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, desde la composición de las tertulias. Es decir, ahí se plantea que hay que contar con mujeres, hay que aspirar, ¿no? a tener distribución, ¿no? paritaria entre hombres y mujeres, por ejemplo, en las tertulias, o cuestiones que son muy importantes, que es, por ejemplo, el tratamiento de las mujeres que son víctimas de la violencia de género, que me parece absolutamente fundamental, o algo que me parece importante, que sobre el que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con el contenido no meramente informativo, sino también contenido de entretenimiento, ¿no? Es decir, una de las cosas que además se dice de manera expresa también en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es que los medios no son únicamente los informativos son muy importantes, pero contenido televisivo no es solamente información. Y además, muchas veces los mensajes que calan más y que son más poderosos, muchas veces no están en los contenidos informativos, ¿no? Porque siempre, ¿no? O sea, hay a veces una pequeña resistencia, ¿no? A veces la ficción y el entretenimiento puede servir de una manera muy efectiva, ¿no? Para hacer pedagogía, o justo lo contrario, ¿no? Y en este sentido, pues potenciar la cuestión también de que se analicen, ¿no? Y que se tengan de referencia qué tipo de representaciones, ¿no? se pueden hacer desde los programas desde ficción al cine, a todo tipo de programas de entretenimiento, ¿no? Y fundamentalmente esos son los ejes. Recientemente se ha llegado a un acuerdo para la aprobación del segundo plan de igualdad de la corporación, que de nuevo me parece una herramienta extraordinariamente valiosa, porque va a servir un poco también para desde el trabajo realizado, impulsar algunos ámbitos, ¿no? Desde luego el de la formación, que es fundamental, pero también desde el ámbito de los contenidos, ¿no? Y que estas cuestiones no se entiendan que son un ámbito. A mí, yo os diría que casi me pasó hace unos meses, ¿no? Me enfadé un poco, ¿no? Luego me arrepentí porque quizá me enfadé demasiado, ¿no? Pero estuve hace unos meses en una tesis doctoral que hablaba de cuestiones, ¿no? Y entonces hablaba, ¿no? de minorías, ¿no? Minorías, y, ¿no? Entonces, una aproximación a series de televisión, ¿no? Y se planteaban minorías, y había un apartado que se hablaba de las mujeres, ¿no? Y se nos colocaba como Minorías. como minoría. Sí, es una cosa, es un fenómeno. Es un fenómeno absolutamente fascinante, ¿no? Que el 51% de la población pues sea una minoría, ¿no? Lo cual ya nos da determinadas pistas. Yo creo que Tienes motivos para haberte enfadado bastante. me enfadé un poco, sí, me Yo también enfadé, me hubiese enfadado. pero no porque no considero importante, digamos, tener en cuenta la diversidad, ojo, que me parece absolutamente fundamental, sino porque tengo la sensación de que se nos coloca como una especie de cajón, que estamos al lado, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer todo esto y luego ya vamos a prestar atención a estas cosas de las mujeres, ¿no? Eso me produce cierto estupor. Y una de las cosas que es fundamental que intentemos trabajar es que esto no es, de hecho, en lo que más en contra estoy es que el Observatorio de Igualdad
no sea para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, creo que la diversidad es muy importante, que hay que explorar, hay que trabajar y hay que apoyar la diversidad, pero que no se puede siempre ubicar, ¿no?, el ámbito de la igualdad desde la diversidad, porque me parece que son ámbitos diferenciados, que tienen sus propios condicionantes y que incluso podemos estar juntos y juntas en muchos ámbitos, pero que creo que la desigualdad que afecta a las mujeres afecta al 51% de la población y que por tanto no podemos seguir aceptando que se nos coloque como en el margen, ¿no?, como algo que se hace a mayores de. Y uno de los objetivos que tenemos es precisamente que a partir de ahí poder sacar estrategias de producción y recomendaciones del ámbito de producción que, no que afecten, digamos, al eje transversal de la corporación y que también afecte a la manera en la que se crea el contenido, ¿no? Eso, y sobre todo que se compre el contenido, ¿no? Y eso yo creo que todavía es un reto y pues, es un reto que creo que hay que acometer, pero que creo que es importante que se tenga de referencia, ¿no? Muchas gracias por aclararnos realmente las funciones del observatorio y la gran tarea que tienes por delante, y me alegro mucho que estés tú dirigiendo este ámbito. Y después quería hablar un tema y hacer una pregunta a Carmen que tiene que ver con otro tema que se trató, que es el tema de la sororidad. Hace poco estuve en una presentación de una artista que se llama Raquel Manchado, en que hacía una ponencia que se llamaba precisamente Archivo de la Misoginia Ilustrada, y era como un recopilatorio de chistes que han funcionado siempre impresos y en medios de comunicación impresa, sobre que hacía desde el final del siglo del 1850, en torno al 1850 empezaron estas tarjetas de bromas, y básicamente todas las bromas eran contra mujeres, y había diferentes tipologías de bromas contra mujeres: las solteronas, las gordas, las feas, las suegras, etc. Pero uno de los temas en los que daban mucha gracia eran las comadres. La amistad entre las mujeres estaba muy mal vista. Entonces era muy irrisorio y generaba muchos chistes. ¿Y por qué el motivo de los chistes sobre las mujeres? Porque realmente, en tanto en cuanto la mujer se hacía amiga y tenía amigas y se iba al lavadero y hacía amigas en el lavadero o hacía amigas en la plaza del pueblo, desatendía las labores del hogar. Mejor que la mujer esté con una pata quebrada en casa y que no tenga amigas. Ese es el estereotipo también, de que las mujeres no somos solidarias, de que las mujeres no nos ayudamos, de que las mujeres no hay sororidad. Y es a mi juicio, y veo que también lo opina Conchi, es totalmente falso, y es otro de los, digamos, estereotipos del patriarcado que pretenden, digamos, extender, porque yo creo que las mujeres trabajamos muy bien con mujeres. Y quería preguntarle a este respecto a Carmen Domínguez cuál fue su experiencia. El otro día leí un artículo de Eulalia Iglesias, una crítica de arte y una crítica de cine, que decía: el triunfo de una es el triunfo de todos, referida al Gran Premio de Carla Simón en la Berlinale. Y realmente yo creo que todas las mujeres del cine recibieron ese premio de Carla Simón como si fuese el premio de todas. Fue una grandísima alegría para todas, ¿no? O saber hoy que el Festival de Cannes va a ser dirigido por una mujer es una grandísima alegría y es el triunfo de todas. Bueno, eso es una sensación que yo tengo, y quería preguntarle cuál es su experiencia con esta larga carrera. Carmen, ¿cuál es tu experiencia de esa sororidad o no entre las mujeres profesionales de la televisión? La sororidad yo creo que es absoluta. Me gusta mucho y la cito muchas veces, esa frase de Madeleine Albright, que se ha muerto recientemente, diciendo que en el infierno debe de haber un sitio especial para las mujeres que no ayudan a las mujeres. Me parece que cuando tenemos la oportunidad de echar una mano a las mujeres, primero es súper gratificante, porque cortas un poco con muchísimos patrones, estereotipos y maldades que efectivamente se acumulan en torno a las mujeres. Las mujeres trabajan estupendamente juntas. Yo he tenido equipos, bueno, es que a mí me gusta mucho liderar a mujeres, o sea, me encuentro especialmente cómoda, porque a veces los hombres, pero me gusta mucho el liderazgo femenino con las mujeres, porque no todo el mundo acepta el liderazgo femenino bien, pero las mujeres lo entienden y lo aceptan perfectamente. En lo que más he tenido que trabajar, he llegado a tener 120 chicas trabajando en mis equipos, con lo que más he tenido que trabajar es con prevenirlas
del exceso de maternidad. O sea, es una de las cosas que cuando las chicas jóvenes como profesionales lo están viviendo les cuesta muchísimo trabajo y necesitan modelos, necesitan model roles, porque necesitan ver que hay otras mujeres que no desatienden a sus hijos, que les quieren igual, que el tiempo de cantidad se compensa con tiempo de calidad, porque es verdad que hay un momento en la vida de las mujeres, especialmente cuando son primerizas, empiezan con los bebés y eso, que pueden tener mucha tendencia a desatender un poco sus, sus responsabilidades profesionales, ¿no? Por falta de ayuda o por exceso de dedicación. Es un punto de la vida en que es muy importante que tengan modelos. Y cuando... Hay mucha culpabilidad en ese momento también. Claro, o sea que... claro, es que se arrastra culpabilidad. Entonces, si tienen modelos y ven que hay gente que tiene hijos, y insisto, yo he tenido 3 y ven que los hijos, oye, salen para arriba, van al colegio, sacan buenas notas, te quieren igual, o sea, no son niños traumatizados, ni dejan de comer, ni dejan de dormir, porque no estés en casa a las 6 de la tarde y no vayas a buscarnos al colegio, ¿no? Entonces, son muy importantes los roles modelos, son muy importantes en todo, pero muy especialmente, creo yo, en todo este tema de las mujeres profesionales, cuando de repente sus carreras profesionales y su vida familiar, la maternidad fundamentalmente, empiezan como a converger, que además es un momento crítico de la vida, porque en España tenemos hijos muy tarde. Las chicas jóvenes están teniendo hijos muy tarde. ¿Qué pasa? Yo tuve mi primer hijo con 24 años. Me costó poquísimo conciliar porque no tenía grandes responsabilidades. Y sin embargo, la pequeña, que ya la tuve siendo directiva, pues me tuve que organizar de otra manera. Pero es importante que las chicas vean, que las chicas jóvenes vean patrones y vean modelos de que se puede llevar adelante. Y en contraposición van a tener siempre muchísima ayuda de sus compañeras. Es una cosa que también he vivido siempre. Bueno, este tema de la culpabilidad de la mujer profesional no solamente tiene que ver con la tradición católica, sino también con ese concepto de las comadres, es decir, las mujeres que van a trabajar y el concepto de que o te vas con tus amigas o te vas a trabajar o en todo momento sales de la casa es para abandonar la casa y por lo tanto eres una mala madre, una mala esposa, una mala mujer, una mala todo. Y para hablar de estereotipos, bueno, sabe mucho los estereotipos que circulan en el cine y el audiovisual, es una de las especialidades de Conchi. Bueno, yo me retiro, veo que no sé si hay más preguntas. A mí me gustaría apuntar, si puedo, dos cositas en relación a este tema que me parece muy interesante. Una de las conclusiones del estudio de Alma era la cantidad de veces que los trabajos venían de relaciones personales. Es decir, el ámbito del guión es un ámbito donde los trabajos llegan a través, es decir, las relaciones informales en el ámbito audiovisual son muy comunes. Eso evidentemente perjudica a las mujeres, porque si evidentemente vas a un acto y ves hasta qué hora se pueden quedar, no sé, estoy pensando hoy que son los premios de Alma, mientras estamos hablando, cuántos hombres y cuántas mujeres se quedan luego después del evento. Eso es muy importante porque el establecimiento de relaciones informales para conseguir trabajo y que el trabajo dependa de relaciones es algo que perjudica especialmente a las mujeres, y eso los guionistas y las personas que hacen equipos de guión deben tenerlo de referencia. Y lo segundo, una conclusión interesante que sacamos del estudio de Dama es que la cultura española también tiene una comprobada y demostrable animadversión a los jóvenes. Es decir, ser joven y entrar en el mundo profesional es muy difícil. Tenemos una tasa de paro juvenil elevadísima en el contexto europeo. Eso es algo que supone una doble barrera y una doble dificultad para las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente como la maternidad es tan tardía, la entrada de muchas mujeres y las buenas oportunidades que tienen muchas mujeres que vienen a partir de los 30 años
coincide con la maternidad. Y por eso se edifica ahí una segunda barrera. Cuando en el estudio de Dama cruzamos el dato de edad, ¿no? Que hicimos digamos, un trabajo bastante intenso con datos de edad de las personas que tenemos en el corpus de análisis y lo desglosábamos por sexo y sacábamos edades medias de hombres y mujeres cuando hacían su primer trabajo, etcétera, etcétera, nos dábamos cuenta de que había una doble dificultad en relación a la dificultad de los hombres y las mujeres jóvenes que perjudican y que suponen una barrera adicional para las mujeres, ¿no? Claro, sin duda alguna, sí, sí. Sí, pues bueno, está siendo interesantísimo. Yo veo que durante todas las sesiones, durante todo este mes, ¿no?, que hemos tenido sesiones, el tema de la conciliación se ha repetido siempre, muchísimo. El tema de la formación, las universidades, que llegan currículums de mujeres muy, muy formadas para estos equipos, ¿no?, también ha salido varias veces y es muy interesante, ¿no?, que siempre se repite al final pues estas dos temáticas que llaman la atención, ¿no?, y que efectivamente creo que hemos experimentado todas. Es verdad que no hay ninguna pregunta, que yo os animo, vuelvo a animar a que utilicéis cámaras y micrófonos, pero también podéis utilizar el chat para dejar preguntas, porque la verdad que aquí está habiendo un debate muy, muy interesante. Ya han levantado la mano, así que yo creo que podemos ir con esta pregunta. Puedes encender... Hola, no se te escucha. Mercedes. ¿Qué tal? Bueno. Hola Mercedes, yo quiero darte de nuevo las gracias por seguirnos en todas las sesiones de Rampa. A mí me da muchísimo orgullo que estés ahí porque te respeto muchísimo, así que muchas gracias por ser fan de Rampa y gracias por abrir el debate. Mercedes, Gracias. no se te escucha. Pero Ahora. digo que me haces ponerme roja, que no, que yo era solo un poco por acompañar a Carmen y a Conchi, que han hablado fenomenal, y por alusiones, sobre todo que no, yo soy discípula en A3 Media, un poco de los caminos que inició Carmen ahí en su día, y sí que es verdad, bueno, un poco, ¿no?, que lo comentamos el otro día en la charla de cine, que pues es verdad que en las empresas las mujeres llegamos a un cierto nivel y es verdad que nosotras somos muchas mujeres directivas, pero hay un techo de cristal del que no somos capaces de romper por ahora, por lo menos lo que yo veo a mi alrededor, y también un poco lo que comentaba Conchi, que si encima eres mujer y eres joven, pues todo se te hace muchísimo más complicado y ni se te escucha, ni se te respeta, ni se te trata como bien han tratado a un hombre en tu, ¿no?, en tu puesto de trabajo y en esas mismas situaciones. Y solo, por último, que La Casa de Papel es una cosa estupenda y la vendí yo, la vendió una mujer negoció con Netflix, o sea que, chicas, estemos orgullosas también de eso, porque no, porque es mi trabajo, te quiero decir que no tiene mérito, pero que casualmente está hecho por la venta y la negociación está hecha por una mujer, así que, chicas, saquemos pecho de las cosas que nuestro trabajo nos permite llevar a cabo y nos permite sentirnos un poco orgullosas de ella, ¿no?, para poder seguir avanzando, como decía Conchi antes, desde dentro y desde las propias instituciones, porque si no, estas cosas es verdad que nunca se cuentan, parece que las hace una corporación, las hace una marca, las cosas las hacemos las personas, no las marcas. Pero fíjate lo que decías, Mercedes, ¿no?, que me parece la dificultad que tenemos a veces las mujeres de ponernos en valor nuestro propio trabajo, ¿no? Es decir, esto del techo también de cemento, ¿no?, que a veces hay como una serie de elementos que hacen que casi nosotras no decimos no podemos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se ven cuántas personas piden, ¿no?, participar, por ejemplo, en una convocatoria, ¿no?, de guiones o de premios o de lo que sea. Y es importante cuando se dan los datos desglosados por sexo, ¿no? Y ahí ves, digamos, que las mujeres necesitan, parece, un extra estímulo, porque hay una serie o sea, yo lo veo mucho en clase, fijaros, yo doy clase a chicos y chicas de 18, a veces 20, las veces que a veces me pasa que levanta la mano una chica y dice literalmente, bueno, creo que esto que voy a decir es una tontería, ¿no? Que yo ya me pongo casi también muy nerviosa, ¿no? Y le digo, no, perdona, es que el que ha hablado antes que tú ha dicho una tontería
y no ha pedido disculpas previamente a decir una tontería. Por tanto, no pidáis disculpas por decir, ¿no? Es decir, yo creo que también hay que trabajar la idea de la confianza y de poner en valor, porque creo que de igual manera que hay mucha culpabilización en relación a los hijos, al tiempo que se dedica a los hijos, etcétera, etcétera, creo que también hay una enorme estigma de, oye, mira, esa que parece quien se ha creído que es, ¿no? Porque ha ido ella a presentar un proyecto, porque ha ido a una mesa redonda, o porque ha recibido un premio, o porque, es decir, me parece que es muy importante también que a veces, y esto lo digo sobre todo, lo quiero resaltar, porque a mí es lo que más me ha costado hacer en mi vida, ¿eh? Poner en valor mi propio trabajo y cuantificarlo, y que alguien, y verdaderamente digamos, que alguien te diga, oye, que tu trabajo, que tu esfuerzo, que tu dedicación vale X, ¿no? Y asumirlo, ¿no? Y ponerlo en práctica. Y me parece que es algo que creo que es fundamental para que se pueda dar ese último paso, porque ese último paso no va a ser que nadie nos va a abrir la puerta, esa puerta hay que derribarla, insisto. Nadie nos va a Si no abrir la nos damos puerta. visibilidad nosotras, ¿quién nos lo va a dar? No nos la van a dar los demás, ¿no? Efectivamente. Sí, mira, yo este fin de semana, perdón, y ya terminé en Málaga, esta semana hemos tenido una mesa intersectorial para hablar un poco de la nueva ley de cine y tal. Pues es que de 13 personas que cada uno éramos representante de un, ¿no? Pues, no sé, ESGAE, Adicine, solo éramos 3 mujeres. Beatriz Navas, Estela Artacho, que es presidenta de Fedicine, y yo. Todo el resto de los representantes eran hombres. Ya. Y esto es una realidad, vamos, que esto es un hecho, que es una realidad de antes de ayer. Es un techo de hormigón armado, hay que romperlo a martillazos. No de cristal, ¿verdad? Sí, yo totalmente de acuerdo, y de hecho, Mercedes, justo iba a decir que has dicho justo, no tiene mérito, pero yo creo que sí, estamos muy orgullosas de todos estos logros. Entonces, yo creo que sí es mérito y que tenemos que decírnoslo a nosotras mismas, aunque no nos lo digan otros. No, y Victoria, te diría más, y creo que tenemos que decírselo a otras mujeres. Sí, por supuestísimo, pero también a nosotras mismas, que a veces cuesta más, ¿no? Sí, cuesta. Ver ese mérito y decirle a los demás, es mi mérito, ¿no? Claro, pero en el ámbito de ficción televisiva, de producción de ficción televisiva, de series de ficción, Sonia Martínez, el valor de Sonia Martínez como la persona más importante, no la mujer más importante, la persona más importante en la producción de ficción de los últimos 20 años. Y eso hay que decirlo. Así es. Porque si no lo dices, si no se lo dices a otras mujeres, al final hay personas que se ponen ese mérito, que se ponen esa medalla. Y yo creo que parte de que trabajemos esta asunción digamos, de visibilidad es precisamente también que nosotros también hagamos el esfuerzo por poner en valor el trabajo de las otras mujeres, ¿no? De nosotras mismas y de las otras mujeres que podemos llegar a trabajar o contactar o tener o simplemente estar en un ámbito, ¿no? Yo quería a ese respecto explicar un poquito el concepto básico de Rampa, precisamente esta red abierta de mujeres profesionales del audiovisual, es intentar poner en valor a todas las mujeres que están en toda la cadena de producción de valor cultural, de audiovisual, en la creación, en la producción, en la distribución, en el marketing y el consumo, porque además el consumo es mayoritariamente femenino, como bien sabemos. Y lo cierto es que por eso le hemos llamado técnicas, porque no queríamos solamente directoras, queríamos que también se vieran mujeres productoras, mujeres sonidistas, mujeres montadoras, e intentar crear y visibilizar a mujeres en toda la cadena. Pero a este respecto, por ejemplo, en el Festival de Cine de Mujeres, que también es un proyecto que codirijo y que he montado yo, fue muy curioso porque en el festival decidimos que los premios a la trayectoria no queríamos darla necesariamente a directoras, que queríamos también destacar a montadoras, por ejemplo, el segundo año lo dimos a Teresa Font, el primer año fue a Belén Atienza, y es muy gracioso porque, bueno, a Cecilia Bartolomé también, pero lo curioso es que cada vez que llamo a dar
la noticia de que vamos a dar el premio a trayectoria al Festival de Cine por Mujeres, siempre me contestan, no, yo no lo merezco, pero ¿por qué yo? Yo, productora, pero las productoras no tenemos ninguna razón de recibir premios. Yo, sonidista, ¿no? O yo, montadora, y siempre me da una rabia tremenda, digo, pero precisamente por eso necesitamos destacar a las mujeres en toda la cadena y en toda la industria, no solamente detrás de la cámara. Y es realmente un problema que quieran recoger el premio, ¿no? Incluso Cecilia Bartolomé, este año que se lo dimos, que hemos establecido una relación entrañable con ella, al principio Cecilia me decía, no, Carlota, no hace falta que se me dé ningún premio, y me alegro mucho que después del premio del Festival de Mujeres se lo ha dado el Feroz, y ahora ha tenido una retrospectiva en Filmoteca y le hemos dado una visibilidad que ella rechazaba, ella no quería recibir ese premio, me costó muchísimo convencerla, y realmente creo que es indispensable que empecemos a dar esa visibilidad en todos los campos. Y bueno, solamente destacar que esto es uno de los objetivos prioritarios de Rampa, bueno, y del Festival de Cine por Mujeres. Bueno, creo que hay una mano levantada desde hace tiempo de Gloria Simón. Una pregunta por el chat. Gloria Saló. Bueno, voy a darle paso a Gloria. Sí, Gloria Saló. Sí, hola, ¿qué tal? La mano y hola, buenas noches. Bueno, encantada de ver a Carmen y a Conchi, a las que conozco hace mucho tiempo. Comparto absolutamente todo lo que habéis dicho, me identifico con absolutamente todo lo que habéis comentado. Y como heredera de Conchi, como ella bien ha dicho, doy las asignaturas que ella ha dejado de dar en la Carlos III, también doy en otras universidades. Es verdad una cosa que ha comentado ella sobre el tema de la formación, que están mucho mejor formadas las mujeres. Yo llevo trabajando en los medios audiovisuales 30 años y la verdad es que siempre tienes becarios, y siempre dices becarios, y la verdad es que siempre son becarias. Es decir, se les dice becarios, pero al final siempre son las mujeres las que de verdad quieren entrar de becarias, no les importa hacer cualquier trabajo, sino meterse en la industria, meterse en la labor diaria de un profesional y conocerla, y además lo hacen excepcionalmente bien. Pero es verdad, es curioso que yo siempre lo que trato es a las personas a las que doy clase, a los alumnos y a las alumnas, les propongo, cuando hay posibilidad de que sean becarias o becarios, cuando hay una beca disponible, que opten. Bueno, pues en la última que acabo de hacer ha habido 7 mujeres y un hombre, un chico y 7 chicas que me han escrito porque estaban interesadas. O sea, es de verdad bastante, no sé, yo creo que muy importante, que la preocupación que hay en las mujeres por formarse es mucho mayor que en los hombres, y lo demuestran estos datos. Y además yo creo que principalmente cuando surge esto dices, bueno, la sororidad es fundamental. O sea, es que ellos mismos han decidido que esta beca no les interesa, y ellas sí, pues vamos a apoyarlas, y de hecho yo siempre he tratado de que las becarias siempre hayan tenido luego posibilidades profesionales, y me parece que obviamente tenemos que hacerlo sin ninguna duda. Y efectivamente al final el techo ese de cristal efectivamente muchas veces es techo de cemento. Y ahora que has dicho lo de Cecilia Bartolomé y Carlota, precisamente yo me acuerdo en los años 80 yo escribía en una revista de actualidad y propuse un tema, escribía sobre cine y televisión, propuse hacer un reportaje sobre las mujeres directoras. Me dijo, ¿que hay mujeres directoras? ¿Hay más de una? Digo, hay unas cuantas. Digo, y si quieres te lo demuestro. Sí, pues demuéstramelo y lo vemos. Y conseguí hacerlo. Y Cecilia fue una de las directoras, obviamente, que entrevisté, y que además fue una foto de portada preciosa en los cines, en los antiguos Alphaville, donde hicimos las fotos, ¿no? Y es verdad, decir que muchas veces nosotras mismas no nos ponemos en valor, pero yo creo que también es una herencia cultural, al final, lo que sufrimos. Y eso que las que llevamos ya muchos años, como ha cantado Carmen, en esta profesión, hemos pasado por muchos niveles y por muchas situaciones. Pero al final, lo de Madeleine Albright, yo lo estaba pensando antes cuando tú hablabas, precisamente, y has dicho la frase en la que yo estaba pensando, ¿no?
que hay, como dijo ella, ¿no? Hay un lugar en el infierno, tiene que haber para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Porque eso de las comadres, como decía Carlota, efectivamente, por desgracia, ha existido. Los compadres eran alguien, era muy bueno, era estupendo que hubiera compadres, porque salías con ellos a divertirte, los hombres tenían ese pensamiento, en cambio las comadres no, las comadres eran lo peor. Efectivamente, creo que nos queda mucho camino por andar, hemos andado mucho, muchas de las que estáis aquí, casi todas, habéis peleado y habéis abierto camino, y yo creo que siempre lo que entre nosotras podamos ayudarnos es fundamental. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta sesión que me ha parecido súper interesante. Gracias. Gracias, Gloria. Yo quiero hilar un poco este tema que estamos hablando de sentir que tenemos que hacer más, y con el tema de la universidad me ha surgido de repente una duda, que a lo mejor el tema de formarnos tanto es porque necesitamos saber que estamos preparadas, y no sé hasta qué punto nos formamos de más para entrar en la industria que queremos, ¿no? Entonces a lo mejor también eso puede ser un punto del por qué las mujeres estamos tan formadas, ¿no? Porque necesitamos esas bases para sentirnos seguras y lanzarnos, ¿no? Entonces, y también el tema de las becas que hemos hablado. Yo creo que sí, pero creo que también es porque formarte te permite conocer gente y acceder a oportunidades que si no te formaras, es decir, mucha gente conoce a la persona que le dio su primera oportunidad porque le dio clase o porque a partir de ahí salió una oportunidad, una beca, etcétera, etcétera. Es decir, creo que el hecho, una de las consecuencias de la crisis, por ejemplo, es que hay menos oportunidades, ¿no?, de entrada para las personas jóvenes, ¿no? Los equipos se hacen más pequeños, hay menos paciencia porque hay menos recursos para mantener equipos y para mantener personas en formación en muchos ámbitos, y creo que también muchas veces la formación también tiene que ver con esto de la seguridad sin duda, pero también porque te permite entrar en contacto y te permite solventar ese problema que decía antes de la socialización. Es decir, las personas que quizás no conoces a través de los elementos informales, muchas veces las puedes conocer a través de la formación. Yo por eso animo siempre mucho a las estudiantes, en general a los estudiantes y a las estudiantes, pero especialmente a las mujeres, que vayan sobre todo a eventos, a seminarios, a mesas redondas, a lo que sea, porque ahí simplemente, pues bueno, ¿no?, mientras termina, hacer la pregunta, luego te quedas un poco hablando, puedes establecer y puedes entrar dentro de ese ámbito. Yo tengo la sensación de que es muy importante para las mujeres que sepan es decir, que para poder formar parte de un mundo hay que intentar hacer todo lo posible para ser parte de ese mundo, ¿no? Y que muchas veces en ese mundo hay que entrar no porque alguien te vaya a llamar, sino porque tú muchas veces tienes que entrar de la mejor manera, y muchas veces la formación, los cursos, los seminarios, las mesas redondas, etcétera, etcétera, es un lugar donde solventar y donde entrar dentro de esos circuitos, y eso me parece importante también tenerlo de referencia. Sí, es un gran consejo. Hay una pregunta, bueno, ya nos hemos pasado de la hora, pero creo que esta pregunta está hace unos minutillos, entonces yo creo que la podemos leer. Y hay otra persona que ha levantado la mano y cerramos. Y hay una ¿vale? mano levantada, y yo creo que con esto podríamos, si queréis, terminar. Vale, voy a leer la pregunta, que es de Aina. ¿Podéis hacer las ponentes alguna referencia hacia la situación de las actrices en la industria? Como licenciada en comunicación en el 2000 y actriz desde 2003, me parece muy interesante cruzar información y opiniones de las personas con trayectorias como las que hay en esta sesión. Yo no puedo darle ninguna referencia real, llevo un poco de tiempo ya alejada de la ficción, y lo único que se me ocurre decir es que las grandes directoras de casting de este país hoy en día son mujeres. Eso es verdad. Otro eslabón importantísimo en la cadena de producción, las directoras de casting. Realmente se merecen un gran homenaje también. Sí, y son mujeres, y además, hasta donde yo sé, a las que conozco, muy sensibles a las mujeres, o sea que no creo que hoy en día haya una discriminación negativa, más bien todo lo contrario. Si hay discriminación probablemente sea positiva en los castings, pero no, siento muchísimo, Aina,
Siento muchísimo, ya leí tu pregunta antes, pero siento muchísimo no poder encauzarte más ni darte ninguna referencia mejor, lo siento en el alma. Yo sí que La apuntaría al menos... profesora a lo mejor tiene alguna... Claro, yo sí que apuntaría dos cosas. A mí me parece que el sector de las actrices es el que menos protegido está. Dentro del ámbito es el que es sujeto de más todo tipo de violencias, donde además precisamente su exposición lo hace especialmente vulnerable a discriminación y que por tanto me parece que es un sector al que darle mucha importancia y mucho cuidado. Yo conozco muchos casos y en la experiencia también tengo en el máster de guión, que piden acceder al máster muchas actrices. O mujeres que tienen experiencia como actrices, algunas de ellas porque se quieren dedicar al ámbito del guión precisamente por las oportunidades que sienten que faltan para ellas. En otros casos porque quizá han tardado un poco en sentir esa confianza de que su creatividad no tenía que ver únicamente con la interpretación, sino también con el guión, con la dirección, con otro ámbito, y muchas veces necesitan un poco más de tiempo, ¿no? para dar ese salto. Y hay un tercer caso que me parece igualmente interesante, y es para conocer a otras mujeres guionistas. Es decir, me parece que es muy importante para las actrices intentar pensar, de igual manera que creo que es fundamental para las guionistas y para las directoras hacer cursos de interpretación, porque creo que es absolutamente esencial, ¿no? Para entender la naturaleza de lo que es el actor o actriz. Me parece que también es muy importante para las actrices también a veces encontrar los mecanismos para dar el salto hacia el otro lado, ¿no? Porque creo que a partir de ahí se pueden establecer, y os pongo un caso relativamente reciente de una serie de Netflix que ha partido precisamente de la relación de una actriz con Inés Pintor, que es una creadora que sale en un corto, que empiezan a trabajar y a desarrollar un universo creativo, una mujer guionista, un hombre guionista y una actriz, y que a partir de ahí esa relación creativa acaba creciendo. La carrera de ella, de Nadia Santiago, va bien, ella tiene oportunidades, y gracias también a ella pues eso le sirve también un poco de carta de presentación para vender una de las series recientes de Netflix, ¿no? Y en ese sentido me parece que creo que es muy importante también puede ser muy importante también para las actrices, ¿no? Pensar un poco también en el tipo de alianzas que pueden hacer con otras mujeres creadoras, ¿no? Y en este sentido yo también considero que las actrices son también creadoras, ¿no? Con otras mujeres creadoras, porque creo que puede haber una sinergia en diferentes momentos de la carrera que puede ser beneficiosa para ambos casos, ¿no? Muchas gracias, Conchi. Y bueno, Carmen, por supuesto. Voy a dar paso a Val, que ha levantado la mano. Val, si quieres abrir el micrófono y la cámara. Voy a solicitártelo para que te sea más fácil. Vale, creo que podemos escucharte, Val. Sí, pero ahora no sé cómo se pone la cámara, pero bueno. Bueno, te escuchamos perfectamente, Val, no te preocupes. Soy una voz sin cuerpo. Bueno, me llamo Val Semure y soy actriz y guionista y actriz. Muchas gracias a todas por las que habéis organizado, las que habéis expuesto. Es todo muy interesante y se han tratado varios temas, pues me gustaría compartir mi experiencia rápidamente. El primer tema es el autoestima de las mujeres. Yo crecí sin autoestima y gracias a eso pues toqué fondo. Tuve que elegir entre hacerme feminista o morir, y entonces ya pues me empecé a trabajar la autoestima, pero que al principio es que no me creía nada, ¿sabes? Así que yo creo que es muy importante que nos trabajemos eso, la autoconfianza, la autoestima. Es muy interesante lo que ha dicho Ani en la anterior pregunta, pues sí, porque en el tema de las actrices pues sí somos muy vulnerables. Sí que veo que cada vez hay más papeles, pero por ejemplo yo sí que estoy notando, no creía el techo cristal, lo estoy notando, vamos, me estoy dando unos coscorrones impresionantes. Tengo 45 años y no consigo representante, a pesar de que soy una actriz que genera sus propios contenidos, sus propios proyectos, porque amo la profesión, porque me gusta dar oportunidades a todo el mundo, y que llevo pues cerca de 40 representantes que no me seleccionan, pero bueno, como en peores
plazas he toreado, pues ahí seguiré insistiendo y hasta que se consiga algo. Y también, era más o menos lo que quería comentar. Sí, también es interesante lo que ha aportado Victoria, de que sí que las mujeres estamos más preparadas. Ya en los 90, cuando estudié yo comunicación audiovisual en la Complutense, incluso consumíamos más cultura, pero que luego trabajamos menos. Así que una de dos es, como me dijeron una vez hace muchos años en un curso del paro, que me ofendí muchísimo: los cursos del paro son para tener entretenidos a los parados. Pues parece que las mujeres es como que no trabajamos, pues nos formamos, o que nos hacemos un poco profesor dependientes, que no nos sentimos seguras de materializar todo lo aprendido, y en vez de ponerte a hacer proyectos, te pones a hacer otro curso. No sé, puede ser, y era más o menos lo que quería decir. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas. Gracias, Val. No sé si queréis añadir algo más a todo esto, Carmen y Conchi. Bueno, Nada. pues ya Gracias a todas por el interés Muchas y gracias. por la invitación sobre todo. También, nada, muchas gracias, un placer estar con vosotras y esta tarde y nada, y seguimos. Sí, y bueno, yo quiero cerrar dando evidentemente gracias a todas las participantes y sobre todo muchísimas gracias a Conchi Cascajosa y a Carmen Domínguez. Ha sido una sesión interesantísima y es una cosa, un proyecto y un contenido que espero que sea muy visitado y muy visionado en nuestra plataforma Rampa. Muchas gracias, millones de gracias. me uno a Carlota, muchísimas gracias, ha sido un lujo teneros en esta última sesión para cerrar este mes de charlas que han sido interesantísimas. Recuerdo que van a quedar grabadas tanto en el Facebook de Cine por Mujeres como en la web de Rampa, en la pestaña de formaciones. Van a estar todos los vídeos grabados de las sesiones para quien quiera volver a verlos, o incluso si lo queréis compartir en redes para que se vea y se dé visibilidad a estas mujeres tan talentosas con esta experiencia que han estado en estas sesiones. Bueno, pues os animamos a que lo podáis compartir también. Como os comentaba, cerramos este año de Rampa, esta segunda sesión, pero bueno, esperamos que volvamos el año que viene, que pinta que sí, porque están funcionando muy bien, gracias a todo el trabajo de Carlota y el equipo de Rampa, que está haciendo es una iniciativa fantástica. Y nada, pues muchísimas gracias por asistir y seguimos. Como decía, gracias. Gracias. Una foto para ponerla en redes, supongo que no os importa. No. Por supuesto, cuanto más visibilidad y difusión, mejor. Gracias. Gracias y hasta pronto. Adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias, chao. Chao. No, Ana ya sabe, se está duchando, ya sabe que no podíamos hablar. Ya le mandé un mensajito. Ya, claro, era ella, por eso le dije. Mira. Ay. Bueno, muchas gracias. Gracias, chao. Conchi, seguimos en contacto. Sí, seguimos en contacto porque os tengo que escribir para esto del observatorio, ¿vale? Sí, venga. Seminario. Genial, y gracias por todo. Nada, gracias. Un placer, que soy un gran admiradora tuya. Bueno, soy socióloga de formación, por eso me interesan tanto los datos. Es que yo estoy muy ahora en lo de los datos. Ahora para mí los datos es cada vez más relevante. Es que es un trabajo este trabajo es muy sociológico, por eso me interesa mucho. Sí. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches.